Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Mensaje de Isaías a Acaz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Lectura bíblica. Isaías 7 del 1 al 25. La palabra de Dios se resume en nuestro Señor Jesús, y a lo largo de ella podemos ver profecías y promesas acerca del Salvador y su cumplimiento en Jesús. En Isaías, profecía escrita más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, se dijo algo que era imposible de cumplir, ya que el Salvador vendría de una virgen. Él iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, algo que se cumplió gracias a la misericordia y gran amor de Dios. Ahora, solo por Jesús, hemos sido reconciliados con Dios. Todas estas profecías no eran lo que nosotros nos hubiéramos imaginado, porque nuestros planes suelen ser distintos. Pero Dios es el dueño de todas las cosas y hace todo perfecto, aunque muchas veces no se alinean a nuestras ideas. Por fe podemos vivir seguros y confiados en Él. En la porción anterior de la palabra de Dios, pudimos ver el llamamiento del profeta Isaías. El profeta proclamaría el juicio venidero de Dios. Por esto, el Señor le dio una visión tan abrumadora de su santidad majestuosa que lo dejó asombrado con respecto a su propia pecaminosidad. El profeta tuvo una visión espiritual revelada por Dios, en la cual vio el trono alto y sublime en las alturas celestiales, serafines que adoraban al Señor declarándolo Santo, 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 su inmundicia delante de la santidad del Señor y la purificación de Dios para el ministerio. En la porción de hoy de la palabra de Dios, podemos ver que el profeta Isaías, por inspiración divina, nos relata el mensaje de Dios a su pueblo escogido. El pueblo se encontraba en circunstancias difíciles. Siria y el reino del norte se querían levantar contra Judá, y aunque para Acaz, rey de Judá y su corte, esto fue un motivo de temor, Dios en su gran amor y fidelidad les habló para consolarlos, para decirles que no tienen de qué preocuparse y que no tienen nada que temer, porque Dios no permitiría esta invasión. A pesar del ofrecimiento de Dios, Acaz no pidió ninguna señal al Señor de lo que le había sido dicho, pero Dios mismo le dio la señal de que iba a enviar a Jesucristo como muestra de su amor a un mundo que no merecía más que el castigo. En esta porción podemos ver una invasión fallida a Judá por parte de Siria e Israel, las tribus del norte, lo cual ocasionó gran temor al rey y al pueblo de Judá, por lo que el mensaje de Isaías a Acaz, rey de Judá, tenía el propósito de asegurarle la protección de Dios y su soberanía al no permitir esta invasión. También el profeta predijo la desaparición a causa de la idolatría del reino del norte, y para animar su fe, el Señor ofreció una señal a Acaz, a lo cual él se rehusó. El profeta amplió su audiencia para incluir a todos los infieles de la casa de David. La nación era culpable de hastiar a Dios. Como Acaz rehusó aceptar una señal divina del Señor, Dios eligió su propia señal, cuyo cumplimiento tendría lugar mucho más allá del tiempo de Acaz. Esta profecía anticipaba el nacimiento del Mesías y su título de Emmanuel, que se aplicaría a nuestro Señor Jesucristo. Este significa Dios con nosotros.
Nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre también es Emmanuel, vino a esta tierra para que podamos vivir eternamente con Dios. Ahora Dios está con nosotros para siempre. Dios nos mostró su gran amor, su fidelidad y misericordia con nosotros. Como hijos de Dios, debemos aprender a escuchar su voz, a no dejarnos engañar por las corrientes del mundo. Aunque sus ideas parezcan lógicas y buenas, somos salvos por gracia y no perdemos nuestra salvación. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a una vida de santidad, separados del pecado para gloria de Dios. Contesta las siguientes preguntas. Siria y el reino del norte se querían levantar contra Judá. ¿Esto es verdadero o falso? Dios habló para decirles que no tienen nada que temer porque Dios no lo permitiría, que deben aceptar que sus enemigos los aterroricen, que no es cierto que Siria y el reino del norte son sus enemigos. En esta porción podemos ver la invasión a Judá por parte de Siria e Israel. ¿Esto es verdadero o falso? Acaz, rey de Judá, aceptó la señal divina del Señor, rehusó aceptar una señal divina del Señor, ignoró la señal divina del Señor. Dios mismo le dio la señal de que iba a enviar a Jesucristo como muestra de su amor a un mundo que no merecía más que el castigo. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmenso amor, por tu misericordia derramada en mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados, por desobedecer tus mandamientos. Señor, límpiame de toda maldad. Mi Dios, yo te pido que pueda vivir constantemente aferrado de tu mano, escuchando tu voz. Perdóname por vivir sin depender de ti. Ayúdame a caminar cada paso de tu mano. Señor, lléname de ti y permite que mi vida te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.